Éxodo, capítulo 19. Tenemos cosas importantes. Lo que quiero decir es que no quiero darte la impresión de que lo sabes. A veces no es importante, pero hay algunas cosas particularmente importantes y desafiantes que estamos tratando aquí en estos dos capítulos a medida que Dios continúa. Ministro al pueblo de Israel. Para ayudarles a entender su santidad, entonces en el capítulo 19 comienza diciendo: en el tercero, luna nueva, y lo que eso significa es: habían estado fuera de Egipto durante aproximadamente 2 meses porque, como saben, es un nuevo luna durante el durante la Pascua. Que es cuando se fueron, y ahora este es el tercero. Luna nueva. Desde que se fueron, lo que significa que esencialmente son 2 meses los que tienen estado, como diríamos, en el camino. Pero dice después que el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto. En ese día, llegaron al desierto de Sin. Así que esto es ahora para Moisés, como si estuviera cerrando el círculo, porque aquí es donde Dios se le apareció primero. Y le habló en aquella zarza que ardía pero no se consumía. Fue tal el espectáculo que Moisés tuvo que ir a ver de qué se trataba, y allí el Señor lo encontró y le habló a él. Y aquí es donde Israel se va a quedar por un buen tiempo. Creemos que alrededor de 1 año. Eso es mucho tiempo, pero de hecho se van. Israel no se moverá durante el resto del libro del Éxodo. De hecho, lo serán aquí mismo para todo el libro de Levítico, y creo que será a la mitad del libro de Números antes de que realmente hagan las maletas y se muden a otra ubicación. Entonces, esto es tan crucial. Lugar para que estén. Porque está aquí que la nación de Israel va a escuchar de Dios. Él se va a revelar a sí mismo. Ellos de maneras que nunca se ha revelado a ninguna otra nación. Y en el versículo 2 dice: partieron de Refidim y llegaron al desierto de Sin, y acamparon allí en el desierto Israel y Camp, antes de la montaña, mientras Moisés subió a Dios. Y el Señor le llamó desde el monte, diciendo: así diréis a la casa de Jacob, y dile al pueblo de Israel: vosotros mismos habéis visto lo que hice a los egipcios, como os tomé sobre el águila. Y te traje a mí mismo. Entonces me parece muy interesante que, mientras Dios prepara a su pueblo para esta revelación, sí mismo, eso es lo primero que quiere que Moisés transmita al pueblo. Es un mensaje muy simple. Era yo, y lo viste, como te crié, fuera de Egipto, fuera de esclavitud. Os libré de vuestra tarea, maestros. Y me encanta como dice: te aburrí en higos. Casi me pregunto si es ahí donde. ¿Sabes que el Señor de los Anillos tuvo esa idea? De ser sostenido por alas de águila y ser liberado de una situación difícil, pero el Señor está hablando simbólicamente aquí de la liberación, y Él dice: yo te traje a mí mismo. Y esto es tan importante, y por eso dice ahora, por lo tanto, y quiero que presten atención aquí a los versículos 5 y 6. Si quieres, en verdad, obedeced mi voz y guardar mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos. Para toda la tierra es mío, y serás para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás. Para el pueblo de Israel ahora lo que estamos viendo en estos 2 versículos es lo que llamamos un condicional. Promesa. ¿Por qué? Las promesas dadas en el Antiguo Testamento fueron muy condicional, y esto no es menos que notar primero que todo lo que la promesa es la promesa. Es que primero que todo serían el tesoro de Dios. Posesión, en otras palabras, serían exaltados de manera única entre todas las naciones del mundo. Tierra en que ellos fueron los escogidos para recibir esta revelación de Dios y su santidad. En segundo lugar, dijo que seréis un reino de sacerdotes. Esa es una declaración interesante, ¿no? ¿Qué es un reino de sacerdotes? Bueno, primero que todo tienes que saber qué es un sacerdote. Y la razón por la que es importante hacer esa pregunta y responderla desde una perspectiva bíblica es que hemos tenido 2.000 años de iglesia para estropear la definición de lo que es un sacerdote. Particularmente en Romano. El catolicismo romano ha creado ideas sobre los sacerdotes que
No se encuentran en ninguna parte de la Biblia. Sacerdote según el bíblico. La definición es alguien que funciona en un papel mediador para el pueblo hacia Dios. Muy bien, entonces un sacerdote habla a Dios en nombre de los demás. Está bien. Y ese era el papel sacerdotal que vemos en el Antiguo Testamento, que por supuesto el sacerdocio ni siquiera ha sido desarrollado aquí en el Antiguo Testamento o en lo que estamos leyendo, pero cuando Dios da a Israel el sacerdocio y elige a Moisés, el hermano Aarón será el primer sacerdote al que va. Define ese rol y dilo a Aarón. Es para mediar para la nación de Israel. Llevará la sangre de los animales sacrificados delante del Señor y la hará expiación por el pueblo de Israel. Él debe funcionar en ese papel y así vemos que en primer lugar, el sacerdote desempeña un papel mediador. Sería como si yo fuera sacerdote y estuviera hablando con alguien en tu nombre, con quien tal vez querías encontrar favor. Tal vez vamos a llevarlo a un nivel completamente humano. Tal vez hubo alguien en tu vida que tú querías que hubiera habido problemas entre vosotros dos. Y querías que yo fuera a esa persona y hablara en tu nombre y le preguntara si el perdón era suficiente. Posible. Entre usted y ese individuo que realmente desempeñaría una función de mediación. Forma. Bien, entonces voy hacia esa persona y le digo, esta persona quiere ser perdonada. ¿Los perdonarías y demás? Bueno, ahora note lo que le está diciendo a Israel. Seréis un reino de sacerdotes. En otras palabras, toda la nación de ustedes va a función en esto. Papel mediador. OMS. Ahora bien, esta era la atención original de Dios para Israel, que funcionara en un papel mediador para el pueblo. Naciones de la tierra. Ellos nunca lo lograron. Eso. Todo lo que siempre. Lo único que alguna vez funcionaron fue el papel del sacerdote relacionado con la ley. Y para ellos mismos, pero nunca llegaron a ser realmente ese reino de sacerdotes. Nunca funcionaron en lo que es un poco triste. Y luego dijo, seréis una nación santa. Nuevamente, todas estas son promesas y la palabra santa como la hemos dicho antes significa apartado, no significa perfecto. La gente piensa que eres muy santo. Ni siquiera sabes lo que estás diciendo. Santo significa apartado. ¿Apartado para uso especial? ¿Tienes platos en casa que solo usas para entregar a visitas? Ya sabes, para nosotros son los platos de papel. No, solo bromeo, pero ya sabes. A veces no creo que Fan China sea tan buena oferta, ¿no? Quiero decir, cuando mi madre tenía porcelana fina. Y ella lo sacaba, ya sabes, solo cuando surgían ocasiones especiales. Invitada especial de honor, ya sabes, ella sacó la porcelana fina y todos estábamos como, vaya, ¿qué es esto? ¿Sabes? Pero esa es la idea de algo que está apartado para un uso especial. Eso es lo que significa la palabra santo. Medio. Bueno, poner aparte. Él les dice que serán una nación santa, pero recuerden que es una promesa que es condicional. ¿A qué está condicionado? Bueno, la condición es si realmente obedeces mi voz y mantener mi pacto. Eso es todo. Así que él, condición, y las promesas relacionadas con ello. Condición bien. Así que el versículo 7 dice que Moisés vino y llamó a los ancianos del pueblo y puso delante de ellos todas estas cosas. Palabras que el Señor le mandó. Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron, todo lo que el Señor ha hablado, lo haremos. ¿Cuál es? Francamente, una cosa bastante ingenua para ellos. Decir, porque no lo hacen completamente. Comprender la santidad de Dios y los requerimientos de Dios. Ley. Ellos no lo entienden. Todavía. Y sabemos que no lo entienden. Para muchos. Razones que se verán confirmadas en los próximos capítulos, pero básicamente dijeron que sí, lo haremos, absolutamente haremos todo lo que el Señor dice y Moisés reportó la palabra de pueblo. O al Señor y el Señor le dijo a Moisés. Verso 9 muy importante, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa. Que la gente puede escuchar cuando hablo contigo. Y también puedo creerte. Para siempre ahora lo que va a hacer es declararse a sí mismo y va a declarar su santidad. Pero lo hará ante el pueblo. Y eso significa que los 10 mandamientos fueron pronunciados a oídos del pueblo.
Cierto, no me importa qué. Esa película de televisión que dijiste o viste decía que no era solo para Moisés, esto le fue dado. A todos oyeron al Señor, hablando la ley. Y eso lo vamos a ver aquí. En un momento estamos en medio del versículo 9. Dice que cuando Moisés contó las palabras del pueblo, al Señor el Señor le dijo a Moisés, ir a la gente y consagrarlos hoy. Hay una palabra a la cual debes aferrarte para consagrarla y mañana dejarlos caminar lavar sus vestiduras. Y estén preparados para el tercer día porque al tercer día el Señor descenderá sobre ustedes para ensamblar. Y, a la vista de todo el pueblo, ¿qué le dice Dios a Moisés que haga? Dile a la gente que simplemente se prepare. Él es Él y eso es lo que significa consagrar. Prepararte, preparar tu corazón, prepararte. Tú mismo. Emocionalmente, espiritualmente, físicamente para encontrarme con el Señor. Bien. Entonces, y vas a ver aquí cómo va a hablar incluso de cómo se preparan físicamente. Pero en el versículo 12 dice y pondrás límites a los pueblos alrededor. Dicho, cuidarse. No subir a la montaña ni tocar el borde de ella. Quien toque el monte será condenado a muerte. ¿Cómo te haría sentir eso? Encuentro con el Señor al tercer día. Sí, estas son las palabras que se le dan a la gente. Y se les está diciendo, nos vamos a reunir alrededor de montaña, pero no debemos tocar la montaña. O intentar subir a la montaña para subir y encontrarse con el Señor. Cualquiera que lo haga, se pondrá hasta la muerte. De hecho, lo dice en el versículo 13, ninguna mano lo tocará refiriéndose a la persona que intenta atravesar la barrera. Pero será apedreado o fusilado, ya sea hombre o bestia. No vivirá, en otras palabras, si alguien rompe la barrera, ni siquiera pienses en ir después de esa persona. Simplemente tira hacia atrás de tu arco y flecha y atraviésalos. Directamente desde donde estás, caerán justo donde están parados. No debes entrar ni tocar eso. Persona. Y, vaya, suena como algo simplemente divertido. Tiempo. Y todavía estamos en medio del versículo 13. Dice cuando la trompeta suena un sonido largo. Ellos llegarán hasta allí. La montaña significa el borde de la montaña, así que ya sabéis qué invitación estamos recibiendo aquí. Vamos a encontrarnos con Dios, necesitamos prepararnos, Él ni siquiera nos ha dado mucha información. En un momento nos dirá cómo hacerlo, pero nos está diciendo que si nos entusiasmamos si subimos al encuentro del Señor, nosotros mismos moriremos. Moriremos. Esto es todo lo que hay que hacer. Él. Entonces, ¿pueden ver lo que el Señor está haciendo aquí? En primer lugar, con estas instrucciones iniciales, hablando con la gente sobre son santidad. Y ese es el punto no es que lo harían. Estar aterrorizado de Dios toda su vida, pero que entendieran que Él es un Dios santo y esto es algo que nosotros como cristianos nos hemos olvidado un poco de esto. Y la razón es porque nuestro pacto es muy diferente, la manera en que nos acercamos a Dios es muy diferente. La libertad que tenemos para acercarnos a Dios, como veremos en algunas escrituras aquí, es muy diferente. Y por eso tendemos a tener una actitud un poco más laxista. Acerca de acercarse a Dios es como simplemente entrar en su presencia, como darle un golpecito en el hombro y diciendo hola, ¿cómo van las cosas hoy? Ya sabes, vamos a estar juntos. Acá para charlar sabes, solo entré para hablar y no hay sentido de la santidad de Dios. El inaccesible santidad de Dios. El versículo 14 dice que Moisés descendió del monte al pueblo y consagró al pueblo. Y aquí aprendemos un poquito de lo que implica algo de esa consagración. Dice y se lavan prendas, así que primero tenían que lavar sus ropas y luego en el versículo 15 dice y él le dijo a los gente, prepárense para el tercer día, no se acerquen una mujer. En otras palabras, abstenerse de relaciones físicas entre un marido y una mujer. De nuevo, en preparación. O para preparar tu corazón para encontrarte con el Señor, Él está diciendo que esto va a suceder. Incluso implican un tiempo físico de consagración. En realidad no usamos mucho la palabra consagración. Ya no usamos más la palabra ayuno. Él, abstinencia, y estas palabras se aplican mucho a lo que Él está hablando. Absteniéndose durante estos 3 días. De cualquier relación física entre un marido y una mujer.
un hombre y una esposa, para que pudieran prepararse sus corazones. Este no es un momento para placer personal o cualquier tipo de egocentrismo. Rutina. Bien, este es un momento para prepararnos. Copas. Preparando nuestros corazones. ¿Es esto algo que hemos perdido en la iglesia cristiana hoy en día? ¿Preparamos nuestros corazones? Preparamos para venir a encontrarse con el Señor un domingo. O un miércoles o cualquier otro momento para eso. Asunto. ¿Conoces toda esta idea del ayuno? Físicamente desde físico. Relaciones. También se menciona en el Nuevo Testamento. No se le llama ayuno, pero lo es. De hecho, está en 1 Corintios. Déjame mostrarte esto en la pantalla. Pablo dice, no privéis el uno al otro, y está hablando de las relaciones físicas entre marido y mujer. Excepto, tal vez, por acuerdo por tiempo limitado para que os dediquéis a la oración. Y luego dice, pero volved a juntaros para que Satanás no os tiente por vuestra incompetencia. Autocontrol, por lo que dice que está bien de vez en cuando para una pareja casada. Por mutual acuerdo, abstenerse, bien, de relaciones físicas, para que pudieran dedicarse un tiempo a la oración. Cierto, pero él dice, asegúrese de que no dure demasiado tiempo, porque sabes que las tentaciones pueden vencerte durante ese tiempo. Así que aquí vamos. ¿Estás listo para que la gente se encuentre con el Señor? Versículo 16. Aquí estamos en el tercer día, en la mañana del tercer día. Había lindos pajaritos revoloteando alrededor de la montaña y un sol y un arco iris. Era tan bonito, ¿no? Eso no es lo que está pasando aquí, muchachos. Así es como a veces nos gustaría encontrarnos con el Señor. Quiero que todo sea bonito. Pero quiero que lo notes. ¿Qué implica el pres del Señor? Dice que había truenos y relámpagos y una nube espesa en la montaña. Y no solo eso, sino un sonido de trompeta muy fuerte, para que toda la gente en el campamento tembló. Entonces, esto no es cálido, difuso ambiente que Dios va creando a medida que Él se revela al pueblo de Israel. Es un temible que es una cosa aterradora, en realidad. Y esta trompeta, explosión. Este no era Moisés sacando su corneta. Este no era Aarón ni Josué ni nadie más. No era una trompeta que alguien tocaba. Humano. Ser. Esta es la trompeta del Señor. Y no lo es. Explosión. Ya sabes, si fuera un ser humano, sabrías que tendrías que respirar entre explosiones. Ya sabes, o te vas a desmayar. Este es largo, continuo. Explosión. Es solo eso. Sigue adelante. Y eso es lo que resulta inquietante. ¿Sabes qué es solo esto? Largo. Cada vez más fuerte. Sonido de trompeta. Y el versículo 17 dice que Moisés sacó al pueblo del campamento para encontrarse Dios. Y tomaron su posición al pie de la montaña. Ahora dice que el monte sí estaba envuelto en humo, porque el Señor había descendido sobre ella en fuego. Así la presencia del Señor se manifiesta con fuego. Y luego hay humo envolviendo la montaña. Quiero que tengas esto en tu mente y ver el impresionante detalle aquí de ello. Dice que el humo subió como el humo de un horno. Y toda la montaña tembló mucho. Ya sabes, no sé si alguna vez he visto el humo de un kill, pero ¿alguna vez has visto un montón de neumáticos en llamas? ¿Alguna vez has visto cómo se ve eso? En primer lugar, hasta el cielo, no querrás estar en ningún lugar a sotavento de un incendio de caucho. Pero es solo eso. Asombroso. Las olas de color negro. Humo espeso que simplemente se eleva hacia el cielo, y esto es lo que mi mente ve. De ustedes saben ver relacionado con este humo. ¿Qué es eso? Es ya sabes, subiendo y dice aquí al final del versículo 18 que todo el monte tembló. En gran medida aquí, además del fuego y el humo. Y por supuesto todo el temeroso. Instrucciones que han recibido relacionadas con este encuentro con el Señor. Y encima de todo eso hay un terremoto. ¿Y sabes que has visto videos de gente en un terremoto?
Sabes que vas a YouTube y simplemente... Es muy inquietante. Sabes que hay gente en una casa o en un lugar de trabajo y de repente las cosas empiezan a temblar. Y la gente se asusta. Quiero decir que entran en pánico y corren hacia las puertas y hacen lo que quieren para salir. Y alejarse del peligro, y me imagino que eso es simplemente un reflejo de pánico. Cuando ocurre un terremoto, solo he estado en un par de terremotos en los que miré hacia arriba y la luz era algo así como yendo. Y eso fue todo, eso es todo lo que experimenté, pero he visto estos videos de personas genuinas. Terremotos es temeroso. Entonces, todas estas cosas, uno encima del otro, tiene que estar creando un ambiente que simplemente está dando a su antitranspirante un verdadero uso. Eso es lo único que puedo hacer. Decir. Así que el versículo 19 continúa y dice que, y a medida que el sonido de la trompeta se hacía más fuerte, cada vez más fuerte, Moisés habló, y Dios le respondió en trueno. El Señor descendió sobre el monte Sinaí, a la cima del monte, y el Señor llamó a Moisés a la cima del monte, y Moisés subió. Y el Señor le dijo a Moisés, desciende y advierte al pueblo, para que no traspasen los límites del camino hacia el Señor para mirar, y muchos de ellos perecen. También los sacerdotes que se acercan al Señor se santifiquen, para que el Señor no irrumpa contra ellos. Y Moisés dijo al Señor, el pueblo no puede subir al monte Sinaí, porque tú mismo nos lo advertiste, diciendo poner límites alrededor de la montaña y consagrarlo. Pero el Señor le dijo, desciende y sube y trae a Aarón contigo, pero no dejes que los sacerdotes y el pueblo traspasen los límites para subir hacia el Señor, no sea que él traspase. Entonces Moisés descendió al pueblo y salió contra ellos. Y les dijo, esto es casi una conversación un poco interesante entre el Señor y Moisés. ¿Sabes? Ve y sube a encontrarse con el Señor en Sinaí, y el Señor le dice, baja y dile a la gente que no venga a ningún lado. Cerca no toques la montaña, no te acerques, dice, yo no lo harán, ya les dije que sí. Baja y se lo dices otra vez. ¿Por qué el Señor hace eso? ¿Por qué la redundancia? ¿Por qué la repetición? Porque esta gente es rígida. Cuello. Y ellos no lo hacen. Escuchar. Quiero decir, están viendo lo que nosotros lo que estamos leyendo aquí hoy. Están viendo todo eso y van a escuchar. El Señor. Di los 10 mandamientos y se asustarán muchísimo. Afuera. Que van a mendigar. Moisés. Para decirle a Dios, por favor no hables más. O lo haremos. Morir. Y luego, unas semanas más tarde estarán bailando alrededor de un becerro de oro. Teniendo sexo. Fiesta. Así que ahí lo tienes. Esas son estas personas. Y entonces, ¿por qué Dios repite estos mandamientos una y otra vez? Porque no escuchan. Y porque sabes que van a ver las cosas que van a ver. De hecho, ya las han visto. Visto cosa increíble, Dios mío, se pasaron por la red. Ver. Y no pasará mucho tiempo antes de que estén bailando alrededor de un becerro de oro. Y diciendo, este es el Dios que te hizo salir de aquí, Egipto. Entonces, ¿está Dios justificado al decir, vuelve y díselo otra vez? Sí, creo que sí. Creo que sí. Entonces Moisés descendió y lo contó a ellos. Entonces, antes de nosotros, siga adelante. Aquí, todos estos repeticiones, todas estas afirmaciones sobre barreras, todos estos comandos sobre no te acerques, no lo hacen. No toques la montaña. Si lo haces, te dispararán y te matarán. Quiero decir que el mensaje aquí es claro, quédate atrás y mantén la distancia. No hay dos maneras de verlo. ¿Qué es lo que Dios le está enseñando a la gente? Que es inaccesible para el ser humano pecador. Seres. ¿Por qué? Por causa de nuestro pecado. Chicos, ustedes. Entender que el pecado todavía nos separa. Dios. Y siempre lo hará. Crea una barrera infranqueable para poder encontrarnos con Dios. ¿Sabes por qué las personas que no han llegado a la fe en Jesucristo no quieren venir? Iglesia. Porque lo saben instintivamente en su corazón que son inaceptables. Dios. Y es por eso que cuando invitas a la gente a la iglesia te dirán, bueno, una vez que limpie mi vida, tal vez comenzaré a asistir a la iglesia, lo cual, por supuesto, pierde todo el sentido. Quiero decir que creen que aquí somos gente que tenemos nuestras vidas en juego. Juntos. Creo que nos engañaron. A ellos.
¿Por qué? Esto es un hospital. Es para gente desordenada. Es para pecadores. Es para gente que no tiene todo en orden, por eso estamos aquí. Es porque nosotros reconocimos que no tenemos todo en orden y que necesitamos una solución. El Salvador, para ayudarnos en el camino, por eso estamos aquí, pero ya sabes, la gente no lo entiende, pero hay un sentido en el corazón de los incrédulos y lo recuerdo porque yo fui uno en un momento. Y recuerdo cómo me sentía acerca de la iglesia. Recuerdo cómo me sentía acerca de la Biblia. Recuerdo cómo me sentía cuando la gente se acercaba y comenzaba a hablarme acerca de iglesia, Dios, estar bien con Dios y todas esas otras cosas. Lo odiaba. Me hizo sentir increíblemente incómodo y quería irme lo más rápido que pudiera. Quiero decir que quería cualquier excusa que pudiera encontrar. Pero lo que no sabía entonces, pero lo sabía instintivamente, pero no lo sabía intelectualmente fue lo que Dios habló a través de él. El profeta Isaías. Déjame ponerlo en la pantalla. Es Isaías 59. Las iniquidades han hecho la separación entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han ocultado su rostro de vosotros. Para que él no. Escuchen, vean, esto es, muchachos, esto es lo que se conoce mejor como las malas noticias. Esta es la mala noticia. El pecado siempre nos separa de Dios. Esa es la lección que Él está enseñando al pueblo de Israel. Aquí mismo en el capítulo 19. Estás separado de tu Dios, no te acerques. Quédate atrás. Mantén la distancia. Así que muchachos, ¿puedo decirles este pecado cuando piensan en el monte Sí? Piénsalo de esta manera, es un lugar de separación. Bueno, Sini es un lugar de separación de lo que sucedió en Sin. ¿Qué les dio Dios en el Sinaí? Vamos a entrar en ello en el siguiente capítulo. Él les dio la ley. ¿Qué dice la ley? Hacer. Nos hace conscientes de nuestro pecado y nos mata según el Nuevo Testamento el pecado Él. La ley me lo impone. Muerte. ¿No son buenas noticias? Esta noche esto es exactamente así. Sí. Excelente. El pecado es un lugar de muerte, es un lugar de separación, es un lugar de condena. Muchacho, gracias a Dios no nos quedamos en sí. Chicos, no podemos quedarnos. Pecado. No podemos permanecer en un lugar de separación y muerte y, sin embargo, encuentro que algunos cristianos quieren hacerlo. Quieren quedarse en el pecado. Quieren involucrarse en la ley que quieren aplicar. Elementos de la ley a sus vidas, la observancia del sábado o leyes alimentarias o cualquier otra cantidad de cosas que eran parte del antiguo pacto y quieren que permanezcan en el pecado. Y yo digo, ¿estás bromeando? ¿Quieres quedarte en el Sinaí? El Sinaí es un lugar de separación y muerte. ¿Por qué querrías quedarte en un lugar de separación y muerte? Ese no es tu destino. Nuestro destino no es y es Sión. No es el monte Sí, sino el monte Sión. Déjame mostrarte lo que el autor de Hebreos tenía que decir sobre este tema en particular. Partitura del capítulo 12 de Hebreos. Porque no habéis llegado a lo que se puede tocar. Un fuego abrasador y oscuridad y tinieblas y una tempestad y el sonido de un trompeta y la voz cuyas palabras hicieron que los oyentes rogaran que no se les dijeran más mensajes. Ellos porque no podían soportar la orden que se les dio si incluso una bestia tocaba. El monte será apedreado. En verdad, era tan aterrador el espectáculo que Moisés dijo, tiemblo de miedo. Él continúa. Y él dice, pero vosotros os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, el celestial, Jerusalén y a innumerables ángeles en reunión festiva y a la asamblea de los primogénitos, que están inscritos en el cielo y ante Dios, el juez de todos, y ante los espíritus de los justo hecho perfecto y para Jesús, el mediador de un nuevo pacto, note que allí, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Ya ves, ese es nuestro destino, no es Sión. Ahí es donde nos reunimos, ya sabes por qué, porque estamos en Sayón. El mensaje no es mantenerse alejado, permanecer atrás, sostén tu distancia. El mensaje es venir, aproximadamente, acercarse, para acercarse. Bien.
Mira lo que el escritor de Hebreos continúa diciendo en Hebreos capítulo 10. Dice pues, hermanos, porque ahora tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo que atraviesa su carne, y desde tenemos una gran sacerdote sobre la casa de Dios. Está hablando de Jesús. Mira cuál es la palabra ahora hoy para ti. Me dejo dibujar. Aproximadamente, con un corazón verdadero, con plena garantía de fe, con nuestros corazones purificados de mala conciencia y nuestros cuerpos lavados con agua pura. Mantengámonos firmes en la confesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque el que prometió es fiel. ¿Ves qué? ¿Ves cuál es la diferencia para ti y para mí que estamos en Cristo? Él no lo dice. Ya sabes, debemos aferrarnos a la confesión de nuestra esperanza de que seremos lo suficientemente buenos. Ven a la presencia de Dios que no es nuestra esperanza. Tipo. He estado caminando con el Señor ahora por, oh, Dios mío, ¿cuánto tiempo? 40. Unos 40 años. Mi esperanza no está dentro. El hecho de que he intentado vivir una buena vida en esos 40 años, para que ahora Dios me acepte. Yo no tengo ninguna esperanza en eso. Ninguno, cero. Mi esperanza está en una cosa y solo en una cosa: lo que Jesús hizo en la cruz cuando murió por mis pecados. Era suficiente. Ahí es donde está mi esperanza. Y esa es la esperanza que Él está expresando. Esa es la confianza de la que está hablando aquí cuando dice: sostener rápido a usted confianza y a la esperanza que tenéis. Aferraos a esa confianza. No dejar cualquiera. Trataré de decírtelo, que tienes que ser lo suficientemente bueno, porque no puede ser, que no es posible. Me gusta pasar el rato en Mount Sión, porque hay perdón, lo hay, aceptación, y en el monte Sión me invitan a acercarme. No te quedes lejos, pero acercarse de hecho en cualquier momento. Jesús dice: a mí, ven a mí, todos los que estáis cansados y cargado, te daré descanso, descanso para vuestras almas, porque soy manso y humilde en corazón. ¿Es eso hermoso? ¿No es eso lo opuesto a quedarse atrás sino tocar? ¿O tú? Morir. Capítulo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, fuera de la casa de esclavitud. Aquí viene el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de ti. A mí. Ahora notarán aquí que estos primeros 4. Los mandamientos que se nos dan aquí en los 10 mandamientos hablan de la relación de los israelitas a Dios. Está bien. Los israelitas y su relación con Dios al final. 6. Vamos a hablar a los israelitas en su relación con uno otro. Entonces, aquí estamos. Y no tendrás dioses ajenos delante de mí, y creo que todos sabemos lo que eso significa. Dios no necesariamente reconoce la existencia de otros dioses, en el sentido de que tiene un igual, o incluso un ya sabes a Dios que tú y yo incluso consideraríamos como semejante. Él está diciendo que no lo hagas. Poner algo o alguien más delante de mí. A mí. Y ya sabes, chicos, eso podría ser cualquier cosa. Tu Dios es aquello a lo que sirves. Así que tu Dios puede ser el dinero. Tu Dios puede ser el placer. O específicamente sexo, o tu Dios puede ser alcohol o drogas. Él. Una emoción. Sabes que sea cual sea tu propósito en la vida, ese es tu Dios. Lo que sea. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento es en realidad una especie de ampliación del primer mandamiento de no tener otros dioses. Se trata específicamente de imágenes talladas y dice que no te harás una imagen tallada ni cualquier semejanza de todo lo que está arriba en el cielo o en la tierra, bajo, ni que esté en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás por. Y el Señor tu Dios, soy un Dios celoso que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos para la tercera y cuarta generación de los que me odian, pero que muestran amor constante a miles de aquellos quien me ama y guarda mis mandamientos. Entonces, ¿cuál es el segundo mandamiento? No tener imágenes talladas. Pero no te inclines ante ninguna de estas otras criaturas hechas por el hombre. Ídolos. Bien.
Por cierto, este mandamiento es el que Israel probablemente más quebrantó. Al adorar a los dioses de los vecinos paganos que tenían a su alrededor, de hecho, fue la ruptura de este segundo mandamiento que finalmente condujo a Israel. Primero fue derrocado por el imperio asirio y luego por el reino del sur de Judá siendo derrocado por él. El imperio babilónico fue superado por sus enemigos. Y quiero que tú también lo notes. Cuando leemos el versículo 5, ¿notaste que había una promesa de juicio? Míralo de nuevo. Él dice que no te inclinarás ante ellos ni les servirás porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Mira esta parte. Visitando la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta el tercero y cuarto generación. Y por cierto, esto es lo que comúnmente se conoce como una maldición generacional, que Dios está hablando aquí. Y Él está diciendo que hay veces cuando visitará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Son esos veces. Bueno, son las últimas palabras de ese versículo las que la mayoría de la gente olvida. Mira cuáles son las últimas palabras. De los que odian a mí. De los que me odian, ¿conoces? Particularmente en el continente africano y otros lugares del mundo. La enseñanza sobre las maldiciones generacionales es absolutamente enorme. Está muy extendido y recibo notas de esa parte del mundo con bastante frecuencia. Y la gente que quiere saber y no solo tienen que creer en maldiciones generacionales y tienen una visión completamente diferente. Idea descabellada sobre lo que significa, pero tienen una especie de idea muy descabellada. Un proceso de solución. ¿Por dónde pasan? Yo consigo gente, esto es serio, hay gente que me escribe y me dice que su iglesia es cristiana. La iglesia les dijo que están involucrados. La razón por la que están teniendo problemas físicos, problemas emocionales. Los problemas familiares se deben a que están bajo una maldición generacional. Y que tienen que sacrificar animales para salir de eso. Maldición. Sí, eso se le está diciendo a la gente. Iglesias semicristianas. O eso dicen que no tienen nada que ver. Cristianismo, pero quiero que aquí veas muy claro lo que Dios dice. Cuando hay gente que sigue en rebeldía y odiar contra mí, a veces habrá una visitación de la iniquidad de los padres sobre los hijos. ¿Pero por qué? Porque siguen en rebelión y odiar. Es por eso. ¿Qué pasa cuando alguien viene a caballero? Oye, todo eso está roto. ¿Entiendes a la gente que la muerte de sepultura y resurrección de Jesús y la aceptación de la misma se rompe? Cada maldición y cada problema y cada problema. Y eso no quiere decir que estarás libre de problemas, pero me refiero a los problemas que te acosaron como incrédulo. Escucha lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5. Esto es importante, por lo tanto, sí. Cualquiera que está en Cristo es una nueva creación. Alguien lo dijo. Amén. Sí, lo viejo ya pasó. Lejos. Mirad. Lo nuevo ha llegado. Y esto no es obra tuya, dice él, todo esto es de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió con sí mismo. Entonces, ¿qué pasa cuando vienes a Jesús? Bueno, eres una nueva creación de la vieja. Ahora sé que la gente lee este pasaje y dirán, bueno, no sé, tal vez realmente no vine al Señor entonces porque todavía tengo algunas de las cosas viejas que todavía me siguen. Gente, eso es porque el pecado se vuelve habitual y los hábitos son extremadamente difíciles de eliminar. Romper. Eso no significa que no lo seas salvado. Eso significa que tienes cosas que te persiguen, lo entiendo. He estado allí, lo he hecho. Eso. Así es. No. Dejar el dificultad de tu circunstancias y los problemas de los que has luchado para liberarte. Hacer que lo hagas. Duda. En la obra de Jesucristo en tu nombre, por favor no hagas eso que te dije antes. Lo haré. Dilo otra vez, eso es del diablo. Patio de recreo le encanta cuando puede hacer que la gente dude de su salvación porque saben que no están viviendo como deberían. Debería. Tu salvación no está marcada por un estilo de vida perfecto. Está marcada por la fe en la obra terminada de Jesucristo. Somos salvos por gracia. Por medio de la fe y esto no para vosotros es don de Dios. Así que por favor, entiende por favor.
Comprenda y sea paciente consigo mismo, al menos hasta cierto punto. Encuentro que los cristianos son así. Son tan críticos con nosotros. Ellos mismos saben que se salvarán y luego se darán cuenta de que algunas de estas cosas que dieron durante años y años y años antes de que vinieran a Cristo, los están siguiendo en su relación con Él. Caballero. Y son solo y entiendo el Él. Los sentimientos sobre esas cosas, créanme que entiendo la angustia que esas cosas puede crear en nuestras vidas. Pero tienes que entender que no entraste en esos comportamientos pecaminosos habituales de un día para otro. Probablemente no podrás salir de ellos en un día. Ahora bien, eso no significa que Dios no pueda liberar a alguien en un día porque no puede, y lo he visto suceder, pero más que no, veo gente lucha con su estilo de vida conductual habitual. Adicciones, y creo que es la manera de Dios de decir: esto era serio. Estabas jugando, creías que te lo estabas pasando bien y esto era serio. Te amo, eres mi hijo, pero esto era serio y no voy a hacerte caso omiso de esto. Y hacerte sentir como si esto no fuera algo serio en lo que te metiste, fue increíble. Estúpido. Pero aquí estás. Pero todavía te amo y traeré liberación a tu vida. Mantén tus ojos en mí. Camina conmigo de cerca. Confía en mí y te ayudaré a superar esto. Tiempo. Pero puede que haya algunos desafíos a lo largo del camino que te lo recuerden. ¿De dónde has venido? ¿De dónde vienes y que te he guardado realmente? Bien. Comando número 3. Versículo 7. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no lo tendrá por inocente. Toma a quien toma su nombre en vano. La palabra vano en hebreo y griego significa vacío. Sin sentido, así que el mandato aquí es no tomar el nombre del Señor en un sentido sin sentido o usarlo. El nombre del Señor en un sentido sin sentido o vacío. De paso y por cierto, Dios no es un nombre. Dios es un título. Bien. Así que solo algo que no digo es que no te estoy dando libertad de uso. El título Dios de una manera vacía y sin sentido, simplemente estoy haciendo una distinción, pero el punto aquí es que debemos hacerlo. Considerad santo el nombre del Señor que nos enseñó Jesús. Orar. Nuestro Padre que está en cielo, santificado sea tu nombre. Eso es lo que significa santificado. Santo es tu nombre, Señor, santo es tu nombre, así será nuestro. Aparte, y otra vez, santo significa apartado, lo apartas para algo especial. No lo hagas común. No hacemos común el nombre del Señor, es un nombre santo y especial apartado. Bueno, y por eso nos han enseñado a orar de esa manera. Ahora bien, para los judíos, ellos serán grandes en eso. Votos, y tomaron votos muchas veces en el nombre del Señor. Para marcar su voto, ya sabes, si puedes adjuntar el nombre de Dios a tu voto, entonces es más probable que la gente te crea. Ya sabes, algo así. Y Dios abordó ese tema. Déjame mostrarte esto de Levítico en la pantalla, capítulo 19:12. Dice que no jurarás por mi nombre falsamente, y así profanaréis el nombre de vuestro Dios. Yo soy Jehová. Yo soy el Señor, y por eso lo prohíbe todo. Jurando por su nombre, no. En este punto él está diciendo, no jures en falso ahora. En el Nuevo Testamento se nos dice que ni siquiera juremos votos en absoluto, simplemente debemos meternos en TR. Quédate ahí, ni siquiera te acerques a ese acantilado. Ya sabes, no sea que te caigas. Pero aquí el Señor dice no lo hagas falsamente porque eso sería profanar el nombre de él. Señor, mandamiento número 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es sábado. Al Señor tu Dios no le harás nada. No harás ningún trabajo. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, tus animales. El peregrino. En otras palabras, el viajero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Así que llegamos al cuarto mandamiento, que es la regulación del sábado. Por cierto, notarás que no hay nada en absoluto acerca de ir a la iglesia. Reunión. Y entonces, si alguien llega a tu puerta y te acusa de no guardar el sábado por ir a la iglesia en sábado, puedes decírselos por mí. Eso
que la Biblia no dice ir a la iglesia en sábado, dice descansar en sábado. Y eso es lo que significa el Sabbat para la nación. Israel también fue clave para el pacto que hizo Dios. Con Israel me oíste, el pacto que Dios hizo con Israel cuando llegamos al Asia. El final del libro de Éxodo, esto es lo que vamos a leer en el capítulo 31 en la pantalla. Por lo tanto, el pueblo de Israel deberá mantener el sábado, observando el sábado durante toda su vida. Las generaciones miran esto como pacto. Para siempre ver esto fue un pacto. Este es uno de los pactos. Señales a Israel, guardando el sábado. Descansar. El día de reposo era una señal de guardar el pacto tal como estaba. Circuncisión y otras cosas. Pero quiero que os fijéis que dice por tanto el pueblo de Israel. Por lo tanto, el pueblo de Israel deberá mantener el sábado. Es increíble cuántas personas leen ese versículo y piensan, bueno, eso es lo que hemos logrado hacer. Simplemente lo transfieren directamente a la iglesia. Al cuerpo de Cristo hoy lo dice ahí mismo, guardar el Sabbat se supone que podría guardarse para siempre. Pero no entendieron lo primero que dice Dios. El pueblo de Israel lo guardará y esto será parte de su pacto, muchachos. No bajo lo viejo pacto. Tenemos un pacto diferente. Dios dijo que no será como el antiguo pacto. Y a diferencia de otros aspectos de la ley y algunas que son como ella, este encontró su cumplimiento en la persona y obra de Jesús Cristo. Nos dijeron que sí. Eso. Pablo WR2 citó este versículo el domingo para aquellos de ustedes que estaban aquí. Miren esto en la pantalla. Colosenses. Capítulo 2. Por tanto, Pablo escribe, que nadie os juzgue en cuestión de comida o bebida o con respecto a una fiesta o una luna nueva o lo que sea. Sábado. Pero mira lo que sigue diciendo. Todas estas cosas del Antiguo Testamento son una sombra de las cosas por venir. La sustancia pertenece a Cristo. La sustancia del sábado pertenece. Chicos, ¿entienden que Jesús siempre quiso decir sábado? Como algo que orientaba a la gente hacia tener una actitud de descanso. Por ejemplo, ese fue el punto del sábado desde el principio y apunta hacia el Nuevo Testamento. Venida del Mesías. Cuando el pueblo de Dios sería llamado a descansar en la obra terminada de Jesucristo en la cruz. En otras palabras, tal como Dios le dijo a la nación de Israel, no hagan trabajar en el día de descansar. Bueno, adivina qué es el día de descanso para ti. Es hoy y es todos los días. Y Dios dice no hagas ningún trabajo. ¿Qué está diciendo? No creas que puedes trabajar por ti mismo. Salvación. Tienes que descansar en lo que Jesús hizo por ti. Tú. Bien. Así que, como ven, el sábado es una imagen de lo que significa descansar en Jesús y siempre me gusta preguntarle a la gente, ¿estás descansando en Jesús? Puedo saber cuando las personas no están cuando están inquieto. ¿Sabes cuando vienen a mí y están todos molestos y me hablan sobre? Conoce sus vidas y están preocupados por su salvación y piensan, ya sabes, no sé. Si Dios me ama y yo no lo sé. Realmente estoy perdonado y todo esto y aquello y sé lo que está pasando. Ellos no lo están descansando. No lo son descansando. Están inquietos y están trabajando y dicen, tengo que conseguirlo, tengo que cambiarlo. Mi vida la tengo que vivir. De otra manera o no voy a hacerlo, no me va a dejar entrar al cielo. Y Dios le hablaría a esa persona y le diría que no, que debía descansar en mí. Y lo que hizo mi Hijo en la cruz. Descansar. Y eso es el sábado. Es todo acerca de descansando de tus buenas obras. Confiando en cambio en la obra que Jesús realizó. Así que si alguien alguna vez te preguntara si guardas el sábado, solo sonríe y decir cada soltero día, cada día, estoy guardando el Sabbat. Estoy descansando en Jesucristo mi Salvador y Rey. Mandamiento número 5. Nuevamente, como les dije, vamos a tratar con las relaciones humanas aquí. Versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da, y nosotros te amamos. Vamos a ir descubriendo esto a medida que profundizamos en los detalles de la ley. Que esto es un gran problema. La cosa de honrar a tu padre y a tu madre, de hecho vamos a descubrir que maldecir a tu padre y ser madre es un delito capital según la ley. ¿Cómo te gusta que esa charlatanería con mamá y papá te pueda afectar?
Ah, una piedra en la cara y algo más junto con ella, sí, es terrible. Es algo muy serio de lo que Dios está hablando aquí, pero quiero que sepas que hay una promesa. Y puedes ver una promesa que acompaña a este mandamiento de que tus días sean largos en la tierra. Que el Señor tu Dios te está dando. ¿Sabes cuántas veces he escuchado eso interpretado como honrar a tu padre y madre y te dará un largo vida? Y eso no es lo que está diciendo. Esto no es una promesa de longevidad de vida. Él dice que tus días en la tierra pueden ser largos. Él está hablando de la tierra prometida y esto es una palabra dada a Israel acerca de la tierra prometida. Dice que haya entre vosotros, vuestros jóvenes, una actitud de honrar a sus padres, para que tus días en la tierra prometida sean largos. Unos, para que puedas estar allí por mucho tiempo. Mucho tiempo, en otras palabras, no promete larga vida. Eso no fue una promesa. Específicamente relacionado con esto, ¿de acuerdo? Por cierto. Este mandamiento es un reto para los adultos de hoy. De nuevo, he recibido notas de personas que me preguntan cómo aplico esto, ya sabes. Particularmente cuando un individuo llega a la edad adulta, se casa, tiene sus propios hijos y tienen padres que les hacen exigencias que son cualquiera. Tóxico, problemático. No es bíblico, ilegal. Tú llamas. Y la gente dirá, y, a veces, esos mismos padres que hacen eso le dirán a sus hijos adultos: hola niños. Honra a tu padre y a tu madre, y lo que ellos interpretan de eso como es obedecerme. Y debes obedecerme. Y cuando recibo ese tipo de notas, les escribo de vuelta y les digo que no, que eso no es lo que significa. Hay formas maravillosas de honrar a tu padre y a tu madre, pero déjame decirte algo. Cuando un individuo sale de debajo del hogar de sus padres y crea el suyo propio hogar, ellos, como dice la Biblia, dejar. La Biblia dice que el hombre se irá, su padre y su madre, y estar unido a su mujer, y a los dos se convertirán en una sola carne, es decir, juntos constituirán un nuevo hogar, una nueva familia. Unidad. Cuando un marido y una mujer se unen en matrimonio, ahora son una nueva unidad familiar. Ahora bien, eso no significa que simplemente, casualmente, ya sabes, ignora a tus padres y cualquier cosa que puedan decir. No estoy diciendo eso, pero yo digo que eres tuyo hogar. Y ahora tienes que tomar decisiones en función de tu familia. Y esa es la familia que viene. Primero, hombres, os hablo como a maridos. Tu esposa es primero en ti, lista, en cuanto a cuidar de ella y sus necesidades. Y tratas con ella, ahora eres tu propia unidad familiar, y así sucesivamente. Por cierto, he escrito sobre esto en mi blog. Si quieres leerlo, entro en cierta profundidad, así que si esto es algo que es un problema para ti, tú simplemente ve a CC. En la barra de la parte superior solo escribe en honor a mi padre y a mi madre como una cosa de búsqueda y luego aparecerá la publicación y entraré en ella. Conoces cierta profundidad y utilizas algunas escrituras para ello. Aborda el tema de honrar a tu padre y a tu madre como adulto. Bien, mandamiento número 6, no matarás. Y por tanto esta es una prohibición clara y obvia contra la toma indiscriminada de vidas humanas. Es importante tenerlo en cuenta. Que la toma de la vida por razones de justicia, como cuando alguien está siendo ejecutado por un delito, o la toma de la vida en el servicio militar, no se considera asesinato. Eso es asesinato. Pero no es asesinato. Hay una gran diferencia entre matar y asesinato. Y es importante saberlo. El mandamiento de la diferencia número 7. Verso 14: no cometerás adulterio. A esto se refiere este mandamiento. Manteniendo la santidad de casamiento y el hogar, y se refleja en el Nuevo Testamento. Déjame mostrarte en la pantalla. Hebreos capítulo 13. Dejar el matrimonio. Ser tenido en honor entre todos. Y sea el hecho nupcial puro. Porque Dios juzgará a los inmorales sexualmente. Y adúltero. Por cierto, esas palabras allí en Hebreos 13. Dios juzgará. No debe tomarse como Dios nunca lo hará. Perdonar. Y digo esto para aquellos que puedan estar en esta sala que han lidiado con el dolor y la dificultad de adulterio de cualquier lado. Y quiero que sepas que eso existe. Perdón, ¿está bien?
Eso obviamente no es disculpar. Involucrarse en algo tan terrible porque sabes que la infidelidad en el matrimonio siempre existe. Es destructivo, pero puede serlo. Perdonado. Mandamiento. Número 8. Versículo 15. No hurtarás. Y cada niño enseñado. Desde sus primeros días recuerdo cuando era un niño y tenía unos 4 años. Ya sabes por qué en el mundo lo ponen en el supermercado. 10. ¿Conoces el chicle? Abajo donde los niños podrían conseguirlo, ya sabes, 18 Inés del suelo, nunca lo sabré. ¿Por qué? Recuerdo llenar mis bolsillos. Y ya sabes, llegué a casa y mi mamá lo encontró. Y me llevó de regreso a la tienda. Ya sabes, tuve que disculparme con la tienda gerente que yo tenía. Si hubiera sido inteligente, habría dicho, bueno, levántalo del suelo, ya sabes, o algo así, ya sabes, pero de todos modos, ahí es donde lo pusieron y creo que fue a propósito. Entonces los niños dirán, mamá, ¿sabes? Puedo tener un chicle, ya sabes, lo que sea. Conseguir algunas ventas de último momento, pero de todos modos, cada sociedad estable y pacífica entiende que no se trata tanto de robar sino de respetar la propiedad ajena. Es como si eso no te perteneciera. No lo toques. Cierto, eso no es seco. Eso no es tuyo. Ahora bien, esto es algo que se puede perder fácilmente. Cultura. Sí, estaba hablando con un amigo hace apenas 2 días. De Texas, por donde pasaba, y dijo que se levantó una mañana y se enteró que su catalizador, el convertidor, había sido cortado, desde debajo de su camioneta. ¿Y por qué hacen eso? Los venden, los cortan y los venden y pueden conseguir dinero por ellos en el mercado negro y ahí lo tienes, ya sabes. Así que sabes que esto crea una sociedad caótica cuando la gente simplemente no respeta toda la idea de que lo que te pertenece es tuyo. Uno es mío y no tengo derecho a tocarlo. Mandamiento número 9, versículo 16. No debes dar falso testimonio, puede que diga tu Biblia. Testimonio contra tu prójimo, y este mandamiento por supuesto tiene que ver con proteger a Dios, vecino y el suyo. Reputación por no falsamente acusando a él o presentar acusaciones falsas contra él. Marcha mala contra él o ella. Mandamiento número 10. Versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, o su siervo, o su sierva, o su buey, o su asno, o su corbete, o cualquier cosa que esté en el de su vecino. Cochera. Acabo de mencionar eso porque estamos modernizando un poco las cosas. Aquí. No es que alguna vez haya codiciado a alguien, bueno, quizás sí, pero de todos modos, esto es lo interesante del 10º mandamiento que se necesita. La idea del pecado fuera del ámbito de acción y dentro de él. Pensamientos. Porque codiciador no es tomar, es querer llevar. Bien. Así que, como ven, hemos subido un poco la apuesta en este nivel de santidad. Dios está comunicando con nosotros en estos pasajes, así que es como si, no, simplemente no estoy. Solo le digo que no lo hagas. Robar el buey de tu vecino. Ni siquiera quiero que quieras robarle el buey a tu vecino. Bien. Y eso está mal, está mal. Bueno, ¿alguna vez hemos codiciado cosas que no eran nuestras y queríamos y luego alguien más era dueño? Por supuesto que lo somos, por supuesto que lo somos, así que todos hemos violado la ley. ¿No somos todos infractores de la ley? Verso 18. Y cuando todo el pueblo vio los truenos y los relámpagos y el sonido de la trompeta y la montaña humeante, el pueblo tuvo miedo y tembló, y se puso a distancia y dijo a Moisés, háblanos tú. Y escucharemos, pero no dejemos que Dios nos hable para que no muramos. Así que han estado escuchando a Dios dar los 10 mandamientos y ya han escuchado suficiente. Moisés dijo al pueblo, no temáis porque Dios ha venido para probaros, para que el temor de Él sea delante de ti y que no puedes pecado. El pueblo se mantuvo a lo lejos mientras Moisés se acercó a la espesa oscuridad, donde estaba Dios, y entonces el capítulo termina con una declaración sobre las leyes concernientes a los altares. Francamente, esto probablemente debería ser parte del próximo capítulo. Y quizá deberíamos incluso tomarlo así. Ya sabes lo que haremos con el siguiente capítulo que voy a terminar respondiendo una pregunta sencilla para ti. Esta noche, ¿cuál es entonces el propósito de la ley? Sabemos que la ley no puede salvarte. No puedes cumplir la ley perfectamente. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Déjame mostrarte Romanos 77. En la pantalla Pablo escribe,
¿Qué diremos entonces? Que la ley es pecado porque ya ha dejado claro que pecamos. Porque ya sabes, la ley nos hace conscientes. Él dice no, de ninguna manera. Él dice aun si yo. Si no hubiera sido por la ley, no habría conocido el pecado, porque no habría sabido lo que es. Codiciar. Si la ley no hubiera dicho no codiciarás, en otras palabras, no sabía que solo pensarlo sobre querer el buey de mi vecino fue un pecado, no lo hubiera sabido. Quizás por un remordimiento de conciencia me habría dado cuenta de que tomaría su buey. Podría estar equivocado. Pero no sabía que incluso solo pensarlo estaba mal, así que en cierto modo nos está diciendo algo. Aquí. Él está diciendo que la ley fue dada para hacernos más consciente de qué pecado realmente lo es. Por cierto, si quieres profundizar un poco más en un estudio sobre la ley, ¿puedo simplemente animarte a que vayas a nuestro sitio? La página de nuestro sitio web donde realmente reviso el libro de Romanos es Ontario, y escucha los 2 mensajes que están allí sobre Romanos capítulo 7. Y ese será un muy buen estudio complementario a lo que estamos haciendo. Estoy aquí esta noche, pero solo quiero recordártelo. De la ley. Tal como te parece. Creyente. Bueno, entonces esa es la siguiente pregunta ahora, después de por qué Dios nos dio la ley. Bueno, ¿cómo se relaciona la ley conmigo? Como un creyente. Gálatas 3:24 y 25. Me encanta este pasaje. Pablo escribe: la ley era nuestro guardián hasta Cristo vino para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora esa fe ha llegado. ¿Estamos todavía bajo la ley? No, él dice que ya no estamos bajo a guardián. Y lo que quiere decir con eso es que no estamos bajo el mismo guardián. No quiere decir que no haya un guardián en nuestras vidas, porque ahora tenemos al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Nosotros, que es muy superior a la ley. Muy superior. Porque el Espíritu Santo te puede hablar acerca de cualquier ley. Era una lista finita de reglas. Tienes un Dios infinito viviendo ahora dentro de ti y hablándote acerca de las cosas importantes de la vida. Y por eso ya no estamos bajo la tutela de la ley. Así que de nuevo, si alguien viene a tu puerta, toca, toca, toca. ¿Estás haciendo esto? ¿Estás haciendo aquello? ¿Estás guardando las reglas de la ley que Dios dio en él? Palabra de Dios para ti. Saber. ¿Sabes qué decir? Espero que sepas qué decir. ¿Sabes? Me encantan los 10 mandamientos porque expresar la belleza y la santidad de la moral de Dios. Perfección. Pero tengo que recordarles algo que Pablo dice nuevamente sobre la ley en el Nuevo Testamento. La ley mata. Da muerte. El Espíritu nos devuelve la vida cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, pero la ley mata. Entonces, estoy bien si ustedes son el tipo de familia a la que le gusta poner esos carteles en sus patio de los 10 mandamientos. Eso está bien. Solo asegúrate de que el Evangelio esté ahí, junto con él, ¿de acuerdo? Porque si le estás dando a la gente los 10 mandamientos, lo único que estás repartiendo es muerte. Y no digo que la ley sea mala, esa es exactamente la pregunta que Pablo respondió, así que yo no. Decir que la ley es pecado es mala, no, no es mala, es santa. Es justo, es perfecto. Pero ojos. Gente. Porque no pueden hacerlo. No pueden conservarlo. Y la única manera en que usted podría ser justificado por Dios según la ley era si la guardaba perfectamente, y no puedes hacer eso. Entonces ves que la ley nos condena a muerte. Entonces es genial hablar de los 10 mandamientos, ¿de acuerdo? Y si tienes ese cartel en tu césped, maravilloso. Pero asegúrate de que el Evangelio esté junto a él. Incluso podrías poner otro cartel que diga que no puedes hacer estas cosas. Así que confía en este tipo. ¿Sabes? Porque ese es el trato, la ley. Recordar. Recuerden a la gente del sí. Hay separación y muerte. En Sión. Hay vida y perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos. Padre, te damos muchas gracias. Tu amor por nosotros. El poder de ese amor, Señora. Transforma nuestras vidas, Señor. Solo queremos confesar aquí mismo, en la audiencia de todo, que ninguno de nosotros puede ser lo suficientemente bueno. Ser salvado. No soy lo suficientemente bueno ni siquiera para ser seguidor de Jesús. Señor, no ponemos ninguna confianza en él. Carne. En cambio, la confianza es lo que hizo Jesús en la cruz. Cuando él llevó nuestro pecado.
Y luego, resucitó de entre los muertos. Ahí es donde está nuestra confianza. Ahí es donde está nuestra esperanza. Mentiras. En eso nos centraremos. Así que te damos gracias, Padre Dios. Para este estudio de esta noche es muy importante. Muy vital. Que no lo haríamos. Para tener éxito, desviado del curso. Por legalismo. El falso. Enseñanzas. O cosas que no tomes en consideración la cruz de Jesucristo. Señor, manténnos fijos en él. Cruz. Y vivir la resurrección día a día. Te damos gracias y te alabamos por todo lo que has hecho por nosotros. En el precioso nombre de Jesús oramos. Todo el pueblo de Dios dijo amén. Dios te bendiga, que tengas un buen descanso. Noche.